Bueno, muchísimas gracias, buenos días. Muchas gracias por la invitación, buenos días. Verdad, yo quiero iniciar dándole las gracias, por supuesto, a la Universidad de Colima, al departamento, a la Facultad de Letras y al doctor Raimundo Padilla, de las autoridades, por esta invitación y por esta oportunidad de intercambiar, de conversar, de encontrarnos, sobre todo porque hoy teníamos una entrevista aquí en la radio de la universidad y comentábamos que los espacios universitarios son los idóneos y los que corresponde hacer este tipo de actividades, y sobre todo nos sentimos muy honrados por participar en este conjunto de actividades que están relacionadas con lo que es el 40 aniversario de la creación de la facultad y los 80 años de la universidad. Como decía Ray en su cariñosa y generosa presentación, yo soy historiadora y realmente soy historiadora, eso es lo que yo soy. Me he dedicado a los procesos, a la comprensión, al análisis y a la divulgación de lo que ha sido nuestra historia, y creo que este tema en particular sobre el cual vamos a conversar hoy es esencial porque mucho de lo que tenemos en el disco duro nosotros acerca de nuestro pasado tiene que ver con la memoria, ¿no? La memoria es una construcción social sobre la cual los ciudadanos o la sociedad tiene la idea de lo que ha sido su historia, ¿no? Y es una cosa que tiene una enorme fortaleza, y muchas veces eso que tenemos en la memoria o eso que ha sido una construcción de memoria no necesariamente tiene que ver con la historia, y muchas veces es el resultado de la actuación política. Entonces creo que esa relación tan estrecha entre la historia que ocurrió, la manera con la cual nos apropiamos como sociedad y el entorno político que da lugar a esa relación entre historia y memoria, no siempre lo tenemos presente, y parte de lo que hacemos los historiadores más recientemente es precisamente tratar de ver en qué medida existe una relación muy estrecha entre ese pasado, esa construcción de memoria que se ha hecho, digamos, socialmente, y la manera en que políticamente, o que la política, o más precisamente el poder, actúa para darle un contenido y una esencia a esos procesos de construcción de memoria. Entonces, de eso es de lo que vamos a conversar ahora en la mañana. Una de las cosas que verdad llama la atención es que este proceso de construcción de memoria en nuestras sociedades está muy relacionado con la escritura de la historia, y con la escritura de la historia estuvo muy vinculado a los procesos de nuestras independencias. O sea, todas nuestras sociedades hispanoamericanas pasaron por un proceso de independencia que fue relativamente simultáneo en el siglo XIX, y eso determinó que se hiciera un relato sobre las independencias, que se valoraran las independencias, donde es muy claro advertir esta relación entre los hechos que ocurrieron, la construcción de la memoria y el interés político que había en ese momento para elaborar un relato que contribuyera al proceso de formación de la nación. Entonces, si hay algo que da cuenta de esta relación entre historia, memoria y política, está asociado al origen mismo de nuestra nación, al origen mismo del proceso de construcción de la nación, que coincide y forma parte de lo que fueron los procesos de independencia. Y eso no queda encapsulado temporalmente solamente en el periodo de la independencia, sino que nosotros podemos ver a través del tiempo cómo eso se va reproduciendo y adquiriendo en cada oportunidad o en cada momento histórico los contenidos que en ese momento histórico, por los intereses políticos del momento, permiten o le dan fuerza a determinados argumentos. Pero sí me parece muy importante tener en cuenta que este proceso de construcción de memoria está asociado de manera esencial y con muchísima fuerza a esos procesos de independencia, porque fue allí, en ese momento en el que transcurren los hechos de la independencia, los procesos de independencia,
que comienzan en todos nuestros países la construcción de esos relatos de carácter nacional. Antes de ese momento no hay una historia nacional, sino una historia que está asociada más bien a la relación con el Imperio español. Entonces no había la necesidad de un relato de memoria común, sino más bien un relato que estaba asociado a la pertenencia a otro espacio o a otra realidad política. Entonces sí quiero que tengan muy presente que el proceso esencial en el cual es muy evidente esta relación entre la historia, la memoria y la política tiene su origen o tiene su fuerza más inicial en el momento de los procesos de independencia. Y claro, cuando surgen lo que llamamos nosotros estas historiografías nacionales, que son los primeros relatos que dan cuenta del surgimiento de la nación, hay un relato que se construye sobre nuevos referentes que tratan de dar cuenta de cuál es la base y soporte del conocimiento histórico, ¿no? Y esos nuevos referentes tienen que ver con la necesidad de romper con el pasado. O sea, si hay algo que va a tener un peso esencial en el momento de la independencia y en el momento de lo que sería la construcción de estos referentes nacionales, tiene que ver con romper con el pasado, establecer distancia con lo que fue el pasado colonial, básicamente porque las independencias se justifican como un acto de ruptura contra el pasado colonial, y eso va a determinar la necesidad de construir un relato que establezca distancia con el pasado inmediato. Y eso va a tener como una fuente de mucho peso en esa construcción los argumentos que están en el discurso político. Si nosotros leemos las grandes actas, los grandes manifiestos, las grandes proclamas del momento de la independencia, sabemos o entendemos que en cada uno de esos documentos hay un propósito político que pretende justificar la ruptura con España como una manera de legitimar ese proceso de ruptura política. Y por supuesto, para eso va a haber distintos recursos de elaboración historiográfica, ¿no? Recursos de elaboración historiográfica que van en alguna medida a reunir cada uno de estos argumentos en lo que nosotros los historiadores llamamos distintos géneros historiográficos. Uno de esos géneros, por ejemplo, tiene que ver con las colecciones de documentos. Hay una preocupación muy temprana por reunir los documentos que van a permitir elaborar esos relatos de la historia. En el caso de Venezuela, estas construcciones o estas colecciones documentales se empiezan a reunir ya en la década del 20, pero en el caso de México, también en el siglo XIX, hay unas colecciones documentales muy importantes sobre lo que sería el proceso histórico de la independencia. Lo mismo ocurre en Argentina y en el caso de la Nueva Granada. Es decir, que se plantea la necesidad de que, desde el Estado, de iniciativas individuales, se reúnan las piezas documentales que van a permitir darle soporte a ese discurso historiográfico de carácter nacional que va a permitir explicar y justificar la ruptura con el pasado. Entonces vemos de qué manera hay un elemento que le da soporte a ese relato que tiene que ver con la solidez del documento como soporte del relato histórico. Y eso está muy asociado a lo que era la idea que había de la historia durante ese periodo, donde el único recurso de verdad o la única forma de demostrar que las cosas es verdad es ponerle como respaldo un documento. De ese periodo también están las historias generales, los grandes relatos históricos que dan cuenta del proceso de la nación, ¿no? Entonces en ese relato histórico general se da cuenta de esa construcción que permite explicar de qué forma esa historia le es común a toda esa nación, y creo que eso va a tener también un peso muy importante en lo que sería la construcción de esas historias nacionales. Y en tercer lugar, yo creo que hay un género que tiene mucho peso que llamamos historiografía testimonial. ¿De qué va la historiografía testimonial? Es de aquellos personajes que fueron actores de la historia que se van a sentir en la obligación de escribir el relato desde la perspectiva de lo que ellos vivieron.
Por ejemplo, en el caso de Venezuela y de Colombia hay dos figuras esenciales, uno es José Manuel Restrepo y otro es José Antonio Páez, que están allí, pero realmente si uno ve en el caso colombiano o en el caso granadino y en el caso venezolano, quiénes fueron los autores que le dieron fundamento a ese relato nacional inicial, sabemos que fueron todos ellos actores protagonistas del proceso de las independencias, del cual ellos fueron también, interlocutores y además actores esenciales, de forma tal que allí vemos muy claramente de qué manera se reúnen estas motivaciones, habiendo sido protagonistas, tienen una posición respecto a lo que ocurrió en la medida en que fueron figuras del proceso histórico. Ahí está, por ejemplo, José Manuel Restrepo, que fue figura principalísima de la independencia colombiana, Francisco de Paula Santander, que no solamente fue figura principalísima, sino también presidente de Colombia, José María Obando y José María Samper, dos figuras protagónicas del siglo XIX colombianos, ¿no? En el mismo caso, estaríamos viendo algunos de los personajes de la historiografía venezolana o autores testimoniales de la historiografía venezolana, que fueron actores de primera línea en los procesos de independencia, y no solamente actores de primera línea, sino como en el caso de José Antonio Páez, que no solamente fue militar de la independencia, sino que también fue el primer presidente de Venezuela después de que se consolida la República a partir de 1830. Entonces, en estos casos, cada uno de estos autores, a la hora de elaborar el relato, de comunicar lo que para ellos fue la experiencia, tiene una posición política que defender, tiene una acción política que justificar, tiene un compromiso con los hechos que necesita legitimar por la vía del relato personal que elabora para dar cuenta de lo que fue su presencia y participación en la historia. De manera que eso va a tener un peso determinante en esa elaboración del relato de la nación. Es lo mismo que podríamos ver, por ejemplo, con los casos de Nueva España y México, en el caso de Argentina, ¿no? Que son también figuras que, como ocurre en la Nueva Granada y Colombia y en el caso de Venezuela, son protagonistas de la historia, son figuras que tuvieron un compromiso con el momento que les tocó vivir y que de alguna forma en sus relatos, en sus descripciones, en sus narraciones, van a dejar el testimonio de sus vivencias, de manera que no es un relato aislado, no es un relato ajeno, sino sobre todo un relato comprometido. Y muchos de ellos, como en el caso de Fray Servando o Carlos María Bustamante, o el caso, por ejemplo, de Lucas Alamán, que es uno de los autores esenciales de la historia mexicana, ellos van a expresar en alguna parte del relato el compromiso que les corresponde como autores y como actores de dejar una versión de lo ocurrido para que se sepa qué fue lo que efectivamente ocurrió, por supuesto desde las perspectivas de lo que había sido la posición política de cada uno de ellos, que es lo que podemos ver igualmente en el caso de Argentina con las obras de Bartolomé Mitre, de forma tal que si uno hace un recorrido por América Latina en el siglo XIX y también en parte del siglo XX, puede advertir que muchas de las obras que se escriben en el siglo XIX son obras de historia relatadas por quienes tuvieron participación en los hechos, lo cual determina que no haya distancia en relación con lo que vivieron, sino que haya esencialmente la necesidad eso de justificar, legitimar y darle soporte a lo que fue la presencia política de ellos en esos procesos históricos en los cuales participaron. Entonces yo creo que estas tres piezas, ¿no?, que serían los documentos, las historias generales y los testimonios, no solamente eso, sino también muchos otros, van a darle peso a lo que conocemos como ese relato fundacional de nuestras historias, que tiene, como decía al comienzo, una sólida implicación entre la necesidad de construir un relato, de darle fundamentos a ese proceso de construcción de memoria y sobre todo, y esencialmente, como vamos a ver inmediatamente, obedecen a circunstancias políticas distintas. Si uno, por ejemplo, revisa estas distintas obras, tanto las historias generales como las colecciones de documentos o las obras de carácter testimonial, puede darse cuenta que hay ciertas
ciertos aspectos que están presentes en cada una de ellas. Por ejemplo, una de las primeras, ya lo mencionábamos, es establecer cuáles son las premisas que permiten dar cuenta de que un relato tiene legitimidad o tiene validez. Y en ese caso, esas premisas están asociadas a lo que decía en el comienzo, a la presencia de documentos que corroboran que lo que se dice es verdad. Si uno revisa cualquiera de estas obras testimoniales que habíamos presentado en la lámina anterior, puede darse cuenta que los autores son muy cuidadosos de que al hacer afirmaciones o al tratar de dar una explicación, enseñan o incorporan o transcriben el documento que es demostración de lo que ellos están afirmando o aseverando, ¿no? Y eso, por supuesto, obedece a una selección de esa documentación. Pero el otro elemento que permite, de alguna forma, justificar o darle, explicar que ese documento o que ese relato es verosímil, que se ajusta a la realidad, es el carácter testimonial. O sea, yo estuve allí, yo vi lo que pasó y por lo tanto esto es verdad. Esos van a ser en gran medida algunos de los elementos que van a acompañar la construcción del conocimiento histórico en el siglo XIX. O sea, sobre qué se basa la información o sobre qué se basa la veracidad de la información que acompaña el relato. Y esto está asociado al carácter presencial de quien lo escribe y a la condición de a los documentos que avalan ese relato. Pero hay otra cosa que es fundamental, que tiene que ver con marcar una ruptura con el pasado, que ya mencionábamos, y es cuándo comienza la historia. Y va a ser precisamente en este relato fundacional que se establecen las fechas iniciales de la historia. Rogelio Altés, aquí presente, habla del mito genésico, de qué manera en cada uno de nuestros países se establece la fecha en la cual se inicia la historia, que es nuestros días de la independencia. Entonces son las fechas de septiembre en el caso de México, en el caso de Venezuela el 19 de abril, o las fiestas de agosto en el caso de julio en el caso de Colombia. O sea, cada uno de nuestros países tiene esa fecha genésica, esa fecha del grito de independencia que permiten decir, bueno, aquí comienza la historia. Esa fijación de ese hito inicial, de ese momento iniciativo, da cuenta de que todos tenemos como una especie de misma fecha de nacimiento. O sea, que ese inicio de la historia tiene un carácter nacional, independientemente de que haya diferencias regionales y diferencias absolutamente complejas en relación con lo que esa fecha pueda significar para cada una de las regiones de lo que después serán los procesos nacionales. Pero también esas fechas se van a convertir en fechas a celebrar, o sea, fechas patrias, efemérides, ¿no? Y así vamos a ver en cada uno de nuestros países cómo de ese relato fundacional surgen las fechas patrias, ¿no? Las fechas que deben ser celebradas. Y obviamente a eso lo acompañan las grandes figuras de la historia, los grandes protagonistas que también van a ser dignos de conmemoración y dignos de celebración. En el caso de Venezuela, obviamente no tiene discusión Simón Bolívar. En el caso de México ha sido mucho más complejo porque ha habido distintos grandes héroes, pero no obstante, no hay dudas en relación con la significación de Hidalgo o de Morelos. Hay debates en relación con Iturbide, pero en cualquier caso vemos cómo el proceso de construcción de la nación va permitiendo crear con la historia esos fundamentos o esos referentes que le dan base a la construcción de un proyecto nacional, ¿no? Y esto va a tener también muchísimos mecanismos mediante los cuales se va asentando y profundizando durante el siglo XIX esa apropiación por parte de la sociedad de estos referentes míticos, de estos referentes icónicos, que tienen que ver con las fechas patrias, que tienen que ver con los grandes héroes, con las grandes batallas, y va a ser mediante distintos recursos. Por ejemplo, va a ser muy común que nosotros veamos en el siglo XIX concursos, o sea, que se celebren grandes concursos para que la gente participe a fin de darle contenido y reforzar esos referentes icónicos de la nación. O sea, por ejemplo, los concursos relacionados con las figuras de la patria,
o los concursos relacionados con estas fechas icónicas de la independencia. Y finalmente, creo que van a ser muy importantes los libros de texto. O sea, los libros de texto, los manuales, que en muchos casos en el tiempo inicial del siglo XIX se hicieron como catecismo, es decir, pregunta y respuesta, como una manera de hacer un match entre la pregunta y la respuesta posible, de forma tal que, o sea, por ejemplo, en el caso de Venezuela, no hay discusión, ¿quién es el padre de la patria? Simón Bolívar. O sea, que no hay debate, o sea, son discursos que se construyen por la vía de establecer una manera de entender la historia que tiene un enorme peso, sobre todo porque no solamente favorece la construcción de la nación, sino porque va creando una memoria común en toda la sociedad respecto a la significación de esas fechas y de esos personajes, y se reproduce en muchísimos ámbitos. O sea, uno lo puede ver en los nombres de las avenidas, en los nombres de los monumentos, en el día que uno tiene que no hay actividad porque es un día de fiesta oficial, y eso, independientemente de que no haya un conocimiento, una comprensión cabal de la significación de cada una de estas fechas o cada uno de estos personajes, eso se incorpora a la conciencia histórica de la sociedad y se forma eso como parte de los contenidos de esa memoria, que tiende a ser una especie de gran disco duro para la sociedad en relación con lo que es su pasado, ¿no? Esto, por supuesto, como decíamos inicialmente, tiene una enorme continuidad durante el siglo XIX, pero también se va a reforzar y a consolidar en el siglo XX, y un momento fundamental de esa consolidación y de ese reforzamiento va a ser precisamente cuando se celebre el primer centenario de la independencia. Es además, en el caso de varios de nuestros países, el año 1910 va a ser también icónico porque coinciden la independencia de Chile, la independencia de Venezuela, la independencia de la Nueva Granada de Colombia, la independencia de México y la independencia de Argentina. O sea, 5 importantísimos países de América Latina van a coincidir en las conmemoraciones del primer centenario en el año 1910, y hay un trabajo extraordinario en una revista acá mexicana, de historia mexicana, que compila muchas de estas conmemoraciones que se celebraron en el año 10, y podemos advertir de qué forma todos estos referentes que se habían construido a partir del siglo XIX y que tenían que ver con esta fecha iniciativa y con estos próceres, en el siglo XX, ya transcurridos 100 años, se consolidan y se reafirman como parte de ese discurso de carácter nacional, cuando ya se supone que la nación está consolidada y que este relato va a favorecer la continuidad de ese proyecto de carácter nacional que se había formulado en el siglo XIX y que 100 años después se ve expresado en las conmemoraciones oficiales del primer centenario. O sea, el monumento del Ángel que está en el Paseo de la Reforma es, o sea, un ícono, o sea, indiscutible. En el caso de Venezuela también hubo eso, cantidad de actuaciones y conmemoraciones que dejaron eso, sembrada la importancia de lo que eso representaba como continuidad y como consolidación de lo que se había establecido en ese primer siglo de existencia de las naciones. Pero por supuesto, en este momento, cada uno de los gobiernos que les correspondió ser anfitriones de la conmemoración le dio su toque particular a la conmemoración del centenario, que tiene que ver con lo que hablábamos al comienzo, de esa relación entre historia, memoria y poder y política. Aquí el presidente era Porfirio Díaz, en el caso de Venezuela era Juan Vicente Gómez, y en los dos casos había la intención de dar cuenta de cómo estos gobiernos eran la continuidad y de alguna forma la consolidación de lo que había sido el proyecto original de la independencia. Entonces vemos que en cada una de esas circunstancias y en muchos de nuestros países
se utiliza o se busca establecer una relación entre ese pasado común y el momento político en el cual se está viviendo, ¿no? Entonces creo que eso se puede ver muy bien en los procesos conmemorativos que tienen que ver con la independencia, ¿no? Y esto está asociado no solamente a monumentos, sino a grandes publicaciones, y obviamente el resultado mayor de todo este esfuerzo es esa afirmación política del logro de la nación como ejecución que se ha logrado a través de todo el siglo XIX y que tiene su manifestación, digamos, más sólida en el comienzo del siglo con lo que serían las conmemoraciones del primer centenario de la independencia. Posteriormente, por supuesto, van a estar las conmemoraciones del bicentenario, pero con una ligera diferencia. En todos nuestros países, durante el siglo XX, se va a dar un proceso de transformación respecto a las formas de hacer historia y a la manera en que la historia se elabora y que está asociada a los procesos de profesionalización de la historia, es decir, al surgimiento de los centros académicos, de las universidades, de las cátedras de historia y de lo que representa una elaboración de conocimiento que no está asociada a los fundamentos originales que pudimos ver en el siglo XIX, sino que están referidas a eso, a un esquema analítico, profesional, que establece eso, la crítica histórica del documento, la revisión crítica del contenido historiográfico y que va a dar cuenta de nuevas formas de apropiación del pasado que tienen una base común que está relacionada con el ejercicio de la crítica. Así que cuando surgen los sesquicentenarios en 1960, podemos ver que ya ese discurso instrumentalizado del pasado que estuvo presente en los centenarios se modifica en las décadas del 60 como consecuencia de esta presencia historiográfica que está surgiendo y que da cuenta de un discurso mucho más crítico y forma lo que hablamos de eso, de convivencia de varios discursos, o sea, el discurso oficial relacionado con la instrumentalización del pasado y un discurso profesional que más bien pretende una crítica histórica de ese discurso, ¿no? Que está muy presente, sobre todo después en los bicentenarios, en lo que ocurrió en el año 2010, cuando se produjeron todos los eventos del bicentenario, que está muy reciente en la memoria de todos nosotros. Hubo, por supuesto, todo lo que fueron las ejecuciones oficiales de los bicentenarios que se reproduce con la conmemoración, con los monumentos y con todas las obras públicas, y por otra parte la actividad profesional académica que más bien plantea la necesidad de establecer un juicio crítico sobre este conjunto de problemas que representa la relación, como hemos venido viendo, de la historia, la memoria y la política. Y esto termina siendo un tema que por supuesto trasciende ya al campo de las independencias y a lo que sería la interpretación y el análisis sobre el pasado icónico de nuestra sociedad, que está remitido a eso, a los héroes, a las fechas patrias, al culto de lo que fue la gente emancipadora, ¿no? Y que está asociado más a los problemas que tienen que ver con el uso político de la memoria en el presente y en el presente de nuestras sociedades, y que aborda muchísimos otros aspectos y que no están referidos exclusivamente a los temas de las historias nacionales. O sea, yo creo que, por ejemplo, el caso de Argentina, por ejemplo, con todo lo que significaba la figura de Perón, o en el caso de Cuba, con todo lo que ha sido el manejo de la historia, o en el caso mismo de México, con todos los debates que ha habido sobre las figuras de Zapata y todos los movimientos que se apropian, por ejemplo, de figuras icónicas del pasado mexicano para establecer un discurso político contemporáneo. Y así como en Argentina o en otros, o en Chile, o sea, hay un debate actual que da cuenta de qué manera, o sea, sigue existiendo una relación o un esfuerzo por establecer vínculos entre la historia y la memoria y la política, y por otra parte hay un planteamiento que desde la historia y que desde quienes ejercemos este oficio tratamos de plantear la necesidad de que esto sea un debate abierto y una posibilidad
de discusión que permita dar cuenta de esta imbricación que termina siendo eso, una manera de construir relatos que no siempre están asociados con, digamos, el análisis crítico de esos relatos, ¿no? En la actualidad, y estas imágenes nos permiten ver de qué forma esto está presente, y no solamente en América Latina. Por ejemplo, en el caso de España ha estado en la actualidad muy presente todo lo que es la ley de memoria histórica, que es tratar de establecer, o sea, que puede haber una sola manera de construir la memoria. Ha habido todo el debate respecto al caso de Franco. Hace poco tiempo exhumaron el cadáver de Franco de donde se encontraba, y recientemente se ha planteado la necesidad de borrar de las calles de España cualquier nombre que tenga que ver con el franquismo, ¿no? En el caso de Chile hay un debate importante respecto a cómo atender el problema de la memoria. Hay un museo de la memoria, y eso se ha ido reproduciendo también en otras sociedades. O sea, en el caso de Lima también hay un museo de la memoria. Es decir, que termina siendo en la actualidad un debate sensible en relación a de qué manera podemos las sociedades del presente relacionarnos con nuestra historia y hacer valer hasta qué punto esos relatos son más producto de un interés político que de una reflexión histórica. Yo creo que en el fondo el gran debate que está planteado respecto a estos temas es ese: hasta dónde prela o está presente la responsabilidad crítica de establecer un relato sobre el pasado, y en qué medida lo que se impone o está presente es una formulación que aspira a establecer un relato sobre la memoria que está sostenido sobre propósitos de carácter político. Entonces creo que son dos maneras o dos miradas que demandan confrontarlas para tener uno la posibilidad de saber hasta dónde esa memoria construida tiene una fortaleza propia de la sociedad, o hasta dónde el efecto, el impacto o la presencia de los intereses políticos la han deformado para que obedezca a sus fines o a su proyecto político. Y eso es realmente un tema que compromete a la historiografía contemporánea, y quisiera hacer valer el testimonio de un historiador alemán, sobre todo porque en Alemania, si ha habido alguna sociedad en donde estos temas han sido profundamente sensibles, ha sido precisamente en la sociedad alemana. Esto no quiere decir que en otras sociedades no lo sea, pero allí todo lo que significó el Holocausto y todo lo que significó el nazismo ha dejado ver una profunda polarización respecto al pasado, donde está claro esta tensión entre revisión crítica de la historia y utilización política de la memoria. Y dice George Eger, esto además fue en el Congreso Internacional de Historiadores que se celebró en Oslo en el año 2010, ¿no? Él decía, porque era un panel sobre usos políticos de la historia, usos y abusos políticos de la historia, y él planteaba una cosa que para mí siempre ha sido muy inspiradora, y es que los enfoques honestos a la historia son posibles, ¿no? Y que el etos profesional de un historiador lo llama resistir las interpretaciones erróneas del pasado. Sin embargo, la relación entre los usos y los abusos de la historia es muy compleja, que era en gran medida lo que estábamos viendo a partir del proceso de construcción de la nación. Pero el uso indebido sugiere que el pasado es instrumentalizado y distorsionado por motivos políticos o de otro tipo, independientemente de que puedan ser justificados o no. Pero también significa que hay un pasado real que no debe ser distorsionado. Es decir, que frente a todas estas construcciones siempre hay un pasado que es susceptible de ser estudiado, de ser analizado y de ser conocido de manera crítica. Y precisamente como parte de esta preocupación, como parte de esta reflexión, nosotros en Venezuela hemos tenido la preocupación contemporánea de atender con mucha rigurosidad
y también con mucho compromiso los problemas que atañen al uso político de la historia y al uso político de la memoria en el presente venezolano. Porque, ¿qué ha ocurrido en Venezuela en los últimos años? O sea, que de la misma manera que en otras épocas la historia estuvo al servicio de proyectos políticos en función de la construcción de la nación, en el presente venezolano la historia ha estado muy presente, pero con un propósito esencial para estar al servicio de la revolución. Cuando me refiero a la revolución, me refiero a la revolución bolivariana o al socialismo del siglo XXI. Desde muy tempranamente, la figura esencial que sirvió de soporte al proyecto político de Hugo Chávez Frías fue la figura de Simón Bolívar, de manera que es más que evidente, digamos, el recurso mediante el cual se recurre a una figura del pasado para invocarla como el soporte de un proyecto político contemporáneo. Es decir, que hay una traslación de una figura del pasado al presente para que sirva como un propósito político. Y eso tiene una premisa esencial, que es la necesidad de dar cuenta de que se ha producido una ruptura histórica, o sea, de que hay una ruptura con el pasado. Esa ruptura con el pasado permite dar cuenta de que todo lo anterior tiene una carga negativa y que a partir de esa ruptura se está ante un nuevo tiempo que debe ser legitimado y que debe tener un soporte que recurre a la historia para darle legitimidad y validez. Esa ruptura histórica en el caso venezolano tuvo una expresión muy emblemática que tuvo que ver nada más y nada menos que con el cambio del nombre del país. O sea, Venezuela, que se llamaba República de Venezuela, empezó a llamarse a partir de 1999 República Bolivariana de Venezuela. Es decir, si hay algo más expresivo de esta forma de apropiarse de la historia para darle un fin político que tenga trascendencia histórica en la memoria de la sociedad, es nada más y nada menos que cambiarle el nombre al país. Y cambiarle el nombre al país imponiéndole o añadiéndole la figura de Simón Bolívar. Esto además ocurre en Venezuela en 1999 y se legitima a través de una Asamblea Nacional Constituyente que avala, aprueba y le da forma a ese proyecto o a esa, digamos, a esa decisión de ruptura, recurriendo a una figura histórica y recurriendo a el pasado de los venezolanos. Esto además no se limitó al cambio de nombre del país, sino que en el 2006 se decidió cambiar los símbolos patrios, también otro elemento profundamente simbólico de la construcción de la nación y que tiene también un peso icónico en la memoria de la sociedad. El cambio de símbolos patrios en el caso de Venezuela, que ocurrió en el año 2006, se cambiaban la bandera y el escudo, ¿no? En el caso de la bandera se consideró que era necesario incorporarle una octava estrella, aludiendo o recurriendo al hecho de que Simón Bolívar en 1817 había propiciado la posibilidad de que tuviese una octava estrella la bandera de Venezuela. Y se toma este decreto de Simón Bolívar del año 1817 en el 2006 para hacer valer la necesidad de cambiarle y añadirle una octava estrella, porque ya Bolívar lo había planteado hacía más de 200 años. Nosotros siempre decimos que menos mal que decidieron invocar fue el decreto de la bandera y no el decreto de guerra-muerte, que era español y canario contar con la muerte. Es diferente, porque bueno, al final una octava estrella podía ser menos nocivo que el decreto de guerra-muerte. Pero también se decidió cambiarle de dirección la cabeza al caballo, ¿no? O sea, el caballo estaba mirando a la derecha y en un programa de televisión Chávez consideró que ese caballo, producto de una reflexión de su hija que le había parecido un poco extraña la manera en que cabalgaba el caballo, que ese caballo debía cabalgar hacia la izquierda porque hacia la izquierda iba esa revolución y tenía que ser un caballo brioso que pudiese dar cuenta de esa fuerza telúrica de la revolución. Eso determinó que los símbolos patrios en Venezuela se transformasen a partir del 2006
recurriendo entonces a un decreto de Simón Bolívar y por supuesto a una determinación que no tiene que ver con ninguna heráldica ni con ninguna fortaleza distinta, sino a la necesidad de que estuviese dando cuenta de esa ruptura histórica que se había iniciado en el 99 y que en el 2006 debía verse reforzada por la vía de los símbolos patrios, ¿no? Este es me parece importante como el Festival de la Memoria, ¿no? O sea, que hay una relación directa entre historia y memoria, sabiendo que son cosas distintas, se hace un esfuerzo por establecer una relación entre historia y memoria, y aparece a partir del 2007 un nuevo instituto que es el Centro Nacional de Estudios Históricos. El Centro Nacional de Estudios Históricos o el Centro Nacional de Historia se crea en el 2007 y el propósito ya sí es oficialmente la creación de un relato histórico que sea único y monolítico, es decir, que haya una sola historia a ser contada que permita darle fortaleza y fuerza a ese proyecto político de la revolución. El Centro Nacional de Historia, de acuerdo al decreto de su creación, tendrá por objeto ejercer la rectoría de las políticas tendentes al desarrollo de las acciones y actividades del Estado venezolano orientadas a la investigación, conservación, preservación y difusión de la historia nacional y de la memoria colectiva del pueblo venezolano. Es decir, que ya hay una determinación de crear un recurso que permita institucionalmente elaborar un discurso que favorezca eso, una difusión de un solo relato que sea el relato que difunde el proyecto de la Revolución Bolivariana. Esto se va a hacer mediante distintos recursos. Esta es las carátulas de una revista que se produce en el Centro Nacional de Historia, que es una revista de difusión gratuita y que de alguna forma reproduce los contenidos que van a dar cuenta de ese relato único y monolítico. Hay algunos puntos que uno puede advertir dentro de ese contenido, de ese nuevo relato historiográfico, de ese relato histórico, que tiene que ver con un conjunto de premisas que se van a reproducir en cada uno de estos medios y que son producidos por el Centro Nacional de Historia. La idealización y reivindicación de los indígenas, ¿no? O sea, la condena y satanización del descubrimiento y la conquista, que ya estaba en el discurso de la historia patria, la reivindicación de las luchas de los esclavizados, la difusión y conservación del culto Bolívar, la atención privilegiada al proceso de independencia, el establecimiento de una continuidad entre lo que fue la revolución de independencia y la revolución bolivariana, la descalificación de todo lo que fue el siglo XX, que corresponde al proceso de la democracia representativa, y sobre todo la elaboración de una ética de la revolución, o sea, establecer cuáles son los íconos referenciales que dan cuenta de esa ruptura histórica de la revolución bolivariana. Esto se va a hacer mediante la revista Memoria, como ya vimos, pero también mediante un conjunto de publicaciones en cárcel y o sea, una campaña de propaganda sistemática que permite la reproducción de todo este conjunto de contenidos. Y también mediante la creación de un programa nacional de formación que permite formar nuevos cuadros que puedan ser reproductores de este discurso único y monolítico. Adicionalmente estarían la colección Bicentenario, que son los textos de enseñanza de la historia. Estos textos de enseñanza de la historia se produjeron en el año 2011, fueron distribuidos de manera gratuita en todos los niveles de educación escolar, o sea, desde el primer grado hasta quinto año de bachillerato, o sea, todo lo que sería educación básica y educación diversificada. Y también podemos ver un conjunto de premisas que se repiten en estos textos escolares, que tienen que ver con la exaltación de los héroes militares, la reiteración del culto a Bolívar, omisión de periodos históricos que no son atendidos por las obras, ¿no? Una concepción muy lineal de la historia, un juicio negativo del periodo democrático y muy claramente la apología y defensa del gobierno de Chávez, así como una clara ideologización del contenido de la historia
con fines políticos, de manera que son un instrumento muy transparente de esta relación entre lo que sería el pasado, la memoria y el porvenir. Esto por supuesto está referido en distintos niveles de la educación. Están las escuelas bolivarianas, que son centros de enseñanza establecidos con el propósito de hacer reproducir este contexto o estos conceptos, pero donde al fin de cuentas lo que pesa es la necesidad de que haya un discurso único, y en ese sentido un historiador venezolano ya fallecido, Manuel Caballero, que fue profundamente crítico a lo que era esta exacerbación del uso político de la historia durante este periodo, planteó eso, que lo característico del totalitarismo proviene de la voluntad de imponer una ideología oficial única y obligatoria al conjunto de la sociedad, pero que no tiene como fin explicar la historia a la luz de una concepción particular, sino hacerle entrar a la fuerza en un esquema inamovible y dogmático, es decir, que tenga una sola dirección, una sola orientación y un solo concepto, con el fin de justificar ese proyecto político que deviene en la Revolución Bolivariana. Esto, por supuesto, no concluye con la muerte de Chávez. O sea, cuando muere Chávez en el año 2013, él deja como sucesor a Nicolás Maduro y de alguna forma le deja la responsabilidad de darle continuidad a su legado. Entonces, de forma tal que va a haber un proceso de transmisión de este mismo propósito discursivo con relación a la historia, que debe ser transmitido y que debe ser ejecutado y que debe llevarse a cabo para darle continuidad al proyecto político de la Revolución Bolivariana. Esta va a ser la última orden de Chávez antes de morir, y se va a expresar entonces en lo que va a ser la continuidad del legado de Chávez. Chávez sigue estando presente en su ausencia después de muerto. O sea, en Venezuela, en casi todas las ciudades de Venezuela, uno puede ver los ojos vigilantes de Chávez en la sociedad como parte de su presencia y de la permanencia del proyecto político. Incluso en monumentos históricos, ese de allá abajo es el monumento al Calvario, o sea, las escaleras del Calvario, que es un monumento histórico de la ciudad de Caracas, que ha sido intervenido también con la mirada de Chávez, ¿no? Está un concepto de que, bueno, aquí no se habla mal de Chávez. Ese letrero, ¿verdad?, está reproducido en todas las oficinas públicas del país, y de alguna forma es la manera de establecer que, bueno, que esa prédica, ese concepto, esa manera de entender el pasado y el presente no admite disensiones. Es incluso en una universidad, la Universidad de Yes, que es una universidad de alguna forma intervenida por el Estado, en una universidad que haya un mandato mediante el cual hay alguna prohibición, que es lo más contrario a la vida universitaria, ¿no? O sea, oficinas públicas de distintos tipos, ¿no?, que dan cuenta de lo que es ese legado como mandato de continuidad del proyecto revolucionario, que tiene que ver eso con la solidez de un solo discurso y de una sola manera de atender la realidad. Esto, ¿verdad?, cuando uno lo analiza desde la condición del historiador y desde la condición crítica de lo que representa un análisis en relación con las consecuencias y la profundidad de ese proyecto, o sea, no tiene sino que pensar en algunos referentes más literarios, ¿no? O sea, para no ir a las tesis más dogmáticas o a las tesis más filosóficas. A mí me parece que George Orwell, con su novela 1984, había alguien que decía que esa novela no era un manual de uso, que era una novela, que no debía ser utilizada como un referente, pero creo que esta cita y otra próxima de Orwell dan cuenta de lo que esto representa como realidad política, ¿no? O sea, en cada descansillo frente a la puerta del ascensor, el cartelón del enorme rostro miraba desde el muro. Era uno de esos dibujos realizados de tal manera que los ojos te siguen a donde quiera que estés. El gran hermano te vigila, decían las letras al pie.
Y finalmente, este es un cartel que se produjo en ocasión de la conmemoración de la Revolución de Octubre, la Revolución Soviética, la Revolución Rusa, y, o sea, un siglo de Lenin a Chávez. O sea, que el uso del pasado no se limita exclusivamente al uso del pasado doméstico, sino que también trasciende las dimensiones políticas nacionales y se establece una continuidad entre Lenin y Chávez en ocasión del primer centenario de esta revolución. Y también nos parece útil la cita de Orwell cuando dice: si todos los demás aceptaban la mentira que incluye el partido, si todos los testimonios decían lo mismo, entonces la mentira pasaba a la historia y se convertía en verdad. El que controla el pasado, decía el eslogan del partido, controla también el futuro. El que controla el presente, controla el pasado. Yo creo que, si bien en una cita que proviene de la literatura, creo que tiene muchísima pertinencia para el presente latinoamericano actual. O sea, no es solamente en Venezuela, donde el fantasma del uso político de la historia y de la memoria está presente, sino que en muchos de nuestros países estos debates están teniendo lugar, y creo que son estos espacios que corresponden para que podamos conversar en qué medida nuestro pasado y nuestro presente son parte de una reflexión crítica o en qué medida son parte de una instrumentalización que pretende darle al pasado una presencia en la actualidad, básicamente con fines políticos y no con fines de comprensión crítica de ese pasado. Bueno, muchas gracias.